En 1932, la Municipalidad de Asunción donó ese espacio para dar cristiana sepultura a los oficiales que iban cayendo en el frente de batalla. Sin embargo, con el tiempo, todo fue desapareciendo y todo está maltrecho. En el año 1934, la Municipalidad de Asunción decide donar un espacio en el cementerio para los que iban cayendo en combate en la Guerra del Chaco. Aquí fueron traídos muchos oficiales que cayeron en combate años posteriores a la culminación de la guerra. O sea, no precisamente en ese 34, sino algunos del 36, inclusive algunos del 37 todavía. Y se pueden dar cuenta en las condiciones en las que están. Eran 408 espacios, donde la mayoría habían sido puestos veteranos, no veteranos, combatientes que iban cayendo en el Chaco, y como te darás cuenta, casi todo se perdió. Acá vemos algunos, el capitán de sanidad Luz Oliveira, que había servido casi toda la campaña en Concepción, murió de una enfermedad que contrajo en el frente, contrajo disentería, murió de eso, como casi todos los oficiales de sanidad que perecieron en el Chaco fue a causa de la disentería que ellos trataban en los soldados y se iban contagiando. El capitán Federico Catoni, del famoso 13 Tuyutí, que murió también en combate, su padre fue el que pidió que traigan sus restos y se logró traer desde Nanagua. Allá tenemos también a Ezequiel Solís, teníamos el teniente Cecilio Ayala, que había muerto en octubre de 1933, y aproximadamente otros 20 veteranos más, 20 combatientes más que fueron pereciendo de casi 400 espacios. O sea, también él había muerto acá de una enfermedad, había servido en el frente, pero murió realmente acá a causa de una enfermedad. La mayoría fueron rapiñados. Si podemos ver en las imágenes luego, te darás cuenta que algunos están abiertos y algunos vacíos. Fueron lugares que fueron rapiñados, lastimosamente. En este columbario también fue puesto el cuerpo de Carmelo Peralta, el que había sido uno de los pilotos de nuestra Fuerza Aérea en la Guerra del Chaco y que muere en el accidente con el mariscal Estigarribia en la zona de Altos. El más importante, como habíamos hablado, es Eugenio Ayala Velázquez, que es el segundo oficial de más alta graduación de los paraguayos que cayeron en la contienda chaqueña. Él realmente asciende a teniente coronel póstumamente, o sea, lo ascienden póstumamente. Y fue un oficial de larga trayectoria. Él fue uno de los oficiales que fundó el Fortín Boquerón. También participó en la defensa de ese fortín cuando los bolivianos lo tomaron en 1932. Y también el estado de abandono. Todos estos lugares eran lugares donde estaban caídos en combate en el Chaco. Vi el nombre de Herberto Frutos Brum, que era hijo del inspector de sanidad, o sea, tenía un alto cargo dentro de la sanidad del ejército paraguayo, su papá. Y por más que él prácticamente nunca vivió en Paraguay, porque él había nacido en Francia mientras su papá se estaba especializando en medicina y fue criado en Buenos Aires, cuando explota la guerra, él quiere defender el Chaco porque él se sentía también paraguayo. Cae en combate también y su papá es el que gestiona su traslado de sus restos hasta este lugar. Hay otros más que cayeron en Nanagua y acá encontramos también la lápida de un combatiente que cayó 6 días antes de la paz del Chaco, 6 días antes de que paren las hostilidades en el Chaco. Nosotros estamos tratando desde hace un año, justamente comenzamos un trabajo de recopilación de todos los datos de combatientes
caídos en la guerra del Chaco para tratar de llevarlos al cuartel de la Victoria. En el cuartel de la Victoria hay un memorial especialmente preparado para los que fueron muriendo en ese lugar, pero sin embargo el espacio da como para que podamos trasladarlos a todos ellos a un lugar mucho más digno. Esto no es digno de alguien que murió por la patria. Lo mismo hacer de los que están en el Panteón Militar, que es un lugar más cuidado, pero que perdió ya su lugar de conmemoración. Ya no es un lugar de conmemoración hoy en día. Entonces tratar de trasladar al memorial del cuartel de la Victoria lo poco que ya queda, porque por más que este espacio tiene más de 400 lugares, hoy a lo sumo con todos los que identificamos no llegamos a 30 combatientes. Leonid Azovsky fue un militar. Él vino en el mismo grupo de estos que vinieron de esa colonia Esperanza, que se fue a una Concepción. Después se alistó también en el ejército y creo que participaron en la revolución del 47, no sé. Pero en la colonia fue muy importante su participación y era el que administraba los cementerios, ¿verdad? Cuando medio se llenó se consiguió el otro y todo eso, él era el que se encargaba de administrar y de hacer los cuidados y de juntar plata para poder mantener los cementerios. Sí. Este es un bebecito de 1 año, hijo de estos ERM que están allá, que no sé por qué murió tan chiquito. Y le hicieron esa tumba llamativa porque tiene el granito amarillo. Y esta tumba era de un señor muy mayor también ya. Gessel era el nombre. Yo no sé qué era porque él murió cuando mi mamá era muy chica. Pero mi mamá siempre le ponía flores a él. Sí, siempre le ponía flores. Y llama la atención la tumba. ¿Por qué le hicieron? No sé quién le hizo ahí, dice sus amigos. Están rusos, ¿verdad? No tengo la traducción exacta, pero los hijos y los amigos de Europa, no sé qué vinieron a hacerle esta... Lastimosamente, cuando todavía había gente, yo no pregunté exactamente. ¿Y su nombre? Gessel, es Gessel. su... Sí. G-E-C-E-L. Era un coronel también del ejército. Este señor, acá tiene una inscripción muy linda también, que dice algo así como que ojalá se cumpla mi sueño de ver a mi patria libre, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Libre de los comunistas, por supuesto, ¿verdad? Pero él se llama Nicolás Gaidukov, era un médico que también trabajó en la guerra del Chaco, no en el Chaco, sino acá en la sanidad militar. Y después parece que murió en Alberdi, por acá hay una placa que dice Alberdi. Y era un barítono espectacular. Acá está la placa, pero ya está toda sucia otra vez. Era un barítono espectacular, dice que era el primer director del coro de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia rusa no puede haber misa si no hay coro, porque el coro conversa con el sacerdote. Hay que recordar que acá también estuvieron Eligio Yala y Bernardino Caballero antes de ser trasladados al Panteón Nacional de los Héroes. Y el primero que tenemos al entrar en el portón 3 es el de Patricio Escobar. Patricio Escobar y al lado otro presidente que es Emilio Aceval, que tuvo la particularidad de haber peleado en la batalla de los niños de Acostañú siendo adolescente. Él luego de la guerra fue enviado por su familia al exterior y nuevamente en Paraguay formó una fortuna muy interesante. Fue el primer morador de Emburu Villaroga, él lo mandó a construir. También, por más que fue presidente por el Partido Colorado, fue víctima de un golpe de Estado en 1902. Él no terminó su periodo de gobierno y terminó adhiriendo al Partido Liberal. Juan Bautista Gil fue presidente a partir del año 1874 hasta que fue asesinado el 12 de abril del año 1877. Él fue el político paraguayo más importante del periodo de ocupación aliada. Había sido anteriormente presidente del Congreso,
también ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda fue partícipe del primer juicio político que se le hizo a un ministro paraguayo en aquella época, mientras él ejercía la cartera de Hacienda. Luego tuvo que ir exiliado 2 años por cuestiones políticas también, y vuelve con una revolución triunfante de la mano de Bernardino Caballero en febrero de 1874. Ya para ser presidente prácticamente, lugar que asume el 25 de noviembre de ese año. Y la verdad que Caballero era colaborador de él, porque él era siendo un político predominante, además de tener un poder sobre las tropas de ocupación, o sea, tener ascendencia sobre las tropas de ocupación, también tenía mucho dinero. Entonces es como que Caballero es el que se termina uniendo a él. Y al final termina casado con la viuda. Bernardino Caballero se casa con la viuda unos años después. Ya unos años después termina casándose con la viuda, que no estoy recordando, Concepción Díaz, exactamente. Esta es la tumba de Jason Tumanov, es un marino de la Marina Imperial. Él participó en la guerra contra Japón en 1904 ya. Y después, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa. Y él es el que con él empezaron a trabajar y consiguieron formar la iglesia. Era un señor muy religioso también. Esta es María de Herm, la esposa del general. Este era un sacerdote que falleció acá de cáncer en el año 61. Porfirio Virukov se llama. Este es León Orangeriev, también es otro. Este vino también en la primera inmigración y andaban por el Chaco con Belayes y qué sé cuánto, fundando fortines. Eran 2 hermanos, eran de artillería y estaban en el colegio militar. Estos son mis abuelos. Constantino Gramachikov, doctor médico, recibido en la Escuela de Medicina Militar, ¿verdad? Especialista en heridas de guerra. Y mi abuela Valentina Vodopiano de Gramachikov. Murieron con 20 días de diferencia. En el año 59. Y bueno, por ¿Ellos ejemplo, habían venido de Rusia en qué año? él vino en el 33, porque se enteró en Francia de que en Paraguay y Bolivia sé que en Sudamérica había guerra. Y vino para ganar un sueldo, ¿verdad? Entonces, a alistarse en el ejército. Por supuesto que sabía que había ya militares acá. Rosa Peña González fue una educadora fundamental para la reorganización del sistema educativo paraguayo luego de la guerra de la Triple Alianza. Ella se había formado en Argentina, igual que las hermanas Esperati, así que su función fue fundamental. Aquí podrían estar los restos de su marido, Juan Gualberto González, que había sido enterrado en el cementerio de la Recoleta, no como ella, que ella fue a residir nuevamente a Argentina, donde murió. Unos años después, sus hijos decidieron hacer este monumento y traer los restos de su madre. Así que podría ser que estén ambos en este lugar, porque no identificamos el lugar donde está Juan Gualberto González. Es complicado localizar familiares, y estamos hablando, probablemente los hijos de ellos ya hayan perecido también. La mayoría había nacido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, así que ya tendríamos que estar contactando con nietos o bisnietos. Así que se hace complicado saber dónde están los restos de Juan Gualberto, que también tuvo que vivir ese periodo de inestabilidad política, por más que era la hegemonía colorada. Él fue el que tuvo que sufrir la revolución, la famosa revolución del 18 de octubre de 1891, que es tan emblemática hasta hoy en día para el Partido Liberal, del que salió triunfante, pero debilitada su figura
y comenzaba a encumbrarse el que sería posteriormente presidente, que era Juan Bautista Egusquiza. También él cae por un golpe que le hace Egusquiza con Caballero, tratando de evitar de que su concuñado, que era José II de Kut, se convierta en candidato a presidente de la República. La Asociación Cultural Manduana busca revalorizar el Camposanto de la Recoleta y convertirlo en un sitio turístico. Bueno, el tour guiado por el cementerio de la Recoleta es un recorrido que organiza Manduana desde el año 2015. Lo hacemos con actores que representan a los personajes que habitan en el cementerio de la Recoleta, ¿verdad? Es una forma didáctica que encontró Manduana de llegar a la gente, porque nosotros como organización tenemos como objetivo estatutario la revalorización de la historia y de la cultura paraguaya. Yo pude acceder por medio de funcionarios que trabajan acá en la administración, ¿verdad? De algunos listados, pero algo así oficial estoy casi segura que no existe. Nosotros también para realizar este recorrido tuvimos que investigar bastante, ¿verdad? Bueno, la verdad, lo que siempre nos piden es, por supuesto, a Madame Lynch, al general José Dubigis Díaz, también es un clásico, ¿verdad? Las lloronas no pueden faltar, porque ellas prácticamente hacen mucho del recorrido, ¿verdad? Y después están los que se van sumando, ¿verdad? En esta edición, por ejemplo, incorporamos a Cirilo Solalinde, incorporamos nuevamente a Paraná. Esos son personajes nuevos que se van sumando, ¿verdad? Y tratamos de que no sean más de 11 personajes, son 11 paradas, ¿verdad? Porque como podrán ver, el público que asiste es cada vez más numeroso, ¿verdad? Entonces nosotros lo que no queremos es cansar a la gente, también como el clima es bastante caluroso, no nos gustaría tener ningún problema, alguien con algún tema de salud, ¿verdad? Entonces tratamos de que no superen 11 personajes en cada recorrido. Y nosotros hicimos un recuento del año pasado, en el segundo recorrido del año más o menos llegamos a tener como 900 personas, porque nosotros a manera de controlar vamos entregando unos tickets a la gente que aguarda, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos tener un número aproximado por lo menos de asistentes, ¿verdad? Y para nosotros es el mayor museo al aire libre con el que contamos, ¿verdad? O sea, en todo espacio, en todo rincón de la Recoleta hay historia. Entonces, ¿cómo Manduana no puede estar acá, verdad? Manduana usa esto justamente para llegar a más gente, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que más gente se sume a nuestro trabajo de revalorización sobre todo.
recorrido en particular, el que hacemos por la Recoleta, cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo, ¿verdad? Pero nosotros no, aparte también nos suele apoyar la Secretaría Nacional de Cultura, por supuesto en eventos que acostumbramos a realizar, ¿verdad? Esta es la tumba del teniente Antonio Gambercioli, que había caído peleando en Boquerón. Él era concepcionero y fue uno de los primeros oficiales caídos en la contienda. En 1932 se había decidido todavía, en lo posible, traer los restos de los que iban cayendo a Asunción. En algunos casos, de vuelta eran llevados a sus pueblos, pero primero siempre venían aquí para los honores militares. Luego se les enviaba a Villarrica, Encarnación, etc. Sin embargo, la familia de Gambercioli ya estaba asentada en Asunción, entonces sus restos ya quedaron aquí. La comunidad italiana de la que pertenecía su papá hizo un jardín en esta zona que lastimosamente con los años se fue perdiendo. Su papá, recordando el acontecimiento de su muerte y como había una sala con el nombre de su hijo en el antiguo Colegio Nacional que servía de hospital de sangre, él repartía entre los heridos golosinas, alimentos, inclusive a veces dinero en efectivo también, para recordar la memoria de su hijo. A partir del año 1933 y con la movilización cada vez más larga del ejército paraguayo en el frente de batalla, se hizo más difícil traer los restos de los veteranos que iban cayendo. En algunas oportunidades se los traía luego de meses, pero durante el año 32 se trató de hacer rápido la evacuación de esos cuerpos hasta el cementerio de la Recoleta. Vemos que hay una preponderancia de los estilos que tuvieron vigencia a finales del 800 y comienzos del 900, particularmente lo que diríamos el neoclasicismo, pero también estilos historicistas, mucho eclecticismo, a veces hay mezcla de estilos, y vemos en algunos casos un nuevo gótico o neogótico, vemos Art Deco, vemos Art Nouveau, y realmente es un compendio para los estudiantes o los interesados en los estilos que ha ido adquiriendo la arquitectura y la edilicia en general. Es un compendio interesante para ver las muestras concretas. Claro, un catálogo viviente porque se mantiene y veo que por lo menos acá donde estamos nosotros está todo muy bien mantenido, lo cual no deja de ser un dato muy interesante para todos, porque hay partes de este mismo cementerio en donde las situaciones de enorme precariedad. Esto es así y desde luego muestra efectivamente el interés que hay por parte de quienes, tienen a su cargo el mantenimiento y de las propias familias en ir conservando estos testimonios de lo que es la relación con la vida, con la muerte y con los muertos en particular, que distingue a muchísimas culturas, ¿verdad? Porque no todas las culturas ven la muerte de la misma forma, ni la relación con los difuntos. Entonces una cosa es visitar, por ejemplo, el cementerio de Arlington en Virginia, donde están los caídos de todas las guerras que han sostenido los Estados Unidos, comenzando por la Guerra de Secesión, y otra cosa es realmente el cementerio judío de Praga, por decir, ¿verdad? Ambos son históricos, ambos tienen mucho que contar, desde historias a crónicas y hasta leyendas. Este es Sergio Schettini. Este fue el creador del Plan Triángulo en el Ministerio de Agricultura. No sé exactamente qué era el Plan Triángulo, pero si averiguas por ahí te van a decir. Es el que empezó con el cultivo del trigo y esas cosas. Ya. Era trigo, arroz y no soja no todavía. Trigo, arroz y no sé qué. Pero él fue el creador y él vino en el año
26 con un grupo que vinieron al Chaco a buscar agua para asentar colonias. Natalia Schettini es su esposa. Esta señora fue enfermera en la guerra del Chaco. ¿Cuál fue enfermera de la guerra? Natalia Schettini. Basilio Yakovlev era también un ingeniero del tema agua. Hizo la medición del río Paraguay, puso las balizas en el río Paraguay. Trabajaba en... Espera que acá tiene que estar también en la placa. Basilio Yakovlev, delegado paraguayo de la Comisión de Límites Paraguayo-Argentina. Este es Kanonikov. Hay una calle también que lleva el nombre de él, que pasa por el puerto de Pausa. Pero ¿y el Kanonikov que está en el sur? Y ese es Sviatoslav, el que creó el puerto. Y este es su papá. El papá de Sviatoslav, Sí. ¿este es el que vino entonces? Él vino, Sviatoslav vino de 3 meses, de bebecito Con vino. el papá. El papá y la mamá vinieron. Y el hermano, que era Spiridonov, porque la mamá era, no sé si viuda o separada cuando se casó con el Kanonikov, y ya tenía su hijo, que era Spiridonov. Los Spiridonov también son muy conocidos. Tienen 6, hay de Sajonia también, 6 hijos por ahí. Boris Dedov, también un capitán que también se alistó en el ejército paraguayo y también trabajaba con él en la cuestión de fortificaciones. Esta es su esposa y este es su hijo, que es una gran vergüenza, que nunca le pusieron placa. Él era constructor y era el presidente de la comisión de constructores, de la asociación o algo así. De todo le amenacé a su hijo, nunca conseguí que le hagan la tumba. Bueno, aspectos positivos y aspectos negativos. Lo positivo es que efectivamente aquí encontramos un catálogo, como bien había señalado, un catálogo de las intervenciones que en honor, digamos, a los difuntos han decidido erigir las familias, ¿verdad? Tanto a nivel de arquitectura como de esculturas. O sea, es un muy buen catálogo, sin lugar a dudas. También, como dije anteriormente, veo que está relativamente bien mantenido, está ordenado, está limpio, lo cual sin duda es una nota para destacar. Ahora, yo sí vería un poco más de equipamientos, tal vez un poco más de sombra, y sobre todo en la parte que el cementerio avanzó sobre la ciudad, que fue en la época de la dictadura, en que ha ido, digamos, apropiándose de calles, llegando hasta lindar con casas de familia. Bueno, eso es algo absolutamente negativo y una idea, si fuera factible, es la de recuperar todo aquello. Bueno, sin lugar a dudas sería así. Ahora, yo dudo que durante la noche en este tipo de cementerios por lo menos la gente acuda, ¿no? Por nuestras costumbres realmente. No suele ser fácil que el cementerio sea atractivo, lo cual no quita que sí pueda haber tipos muy especiales de iluminación que pongan en resalto algunos detalles de las obras y entonces se puedan organizar visitas nocturnas organizadas. Y eso sí podría ser una muy buena idea y realmente desde el punto de vista del turismo y del conocimiento de la ciudad, bueno, un programa a ser promovido. Claro, habría que hacer también, y supongo que lo habrá, un registro de los autores, ¿verdad? Y sobre todo un relevamiento de las condiciones. Y ver, por ejemplo, en el caso de aquellas obras que ya están abandonadas, tal vez porque no hay más descendientes, ver si la municipalidad, porque el cementerio es municipal, puede hacer algún tipo de intervención de mantenimiento y bueno, catalogarlo también y ponerlo a disposición de estudiosos. En este lugar se escribe la memoria histórica de los expresidentes que tuvo el Paraguay, de las
más grandes personalidades de la política, la cultura, la economía, los artistas. Uno de los más grandes embajadores de la música paraguaya, Luis Alberto del Paraná, descansa en uno de estos sectores. Yo soy Gladys Reyes Osuna, viuda de Reinaldo Mesa, ahora sí. Él también descansa aquí con su hermano Luis Alberto, está en la parte del cementerio italiano, en donde está la tumba de Jacinta Mesa, la madre, y entonces era la idea siempre que todos los hijos, al volver para siempre, quedaban con ella allí. Está con Luis Alberto, sí. Sí, la verdad que siempre sabía que había esto, pero estamos todavía, estamos en Alemania y por todo el mundo sigo con el trabajo. Y entonces me tocó la oportunidad ahora de estar aquí. Sé que Manduaná es lo que hay que hacer. El Paraguay tiene que recordar, ellos escribieron ya las páginas de la historia. Lo que uno tiene que hacer ahora es leerlos, no solamente Paraná, sino los testigos, todos estos eternos que están aquí, que tenemos la suerte que esté aquí en la Recoleta. Sí. Bueno, lo que me parece muy importante en Manduaná, digo, yo le recuerdo a mis padres, don Delfín y doña Elisa, y mi tío, don Alfonso, que siempre desde chiquitita ya nos ponían en la silla y cante como Paraná, porque se escuchaba el disco de ellos en Radio Nacional. Entonces allí ya sabíamos todo el repertorio. Alguna vez fuimos a Cacupé y anunciaban la llegada de ellos en el 60. Y entonces dijimos, ¿qué puede ser? Y nosotros sabíamos todo, pero no nos imaginábamos qué quería decir Alberto Paraná ni nada, cuando esos eran los Elvis Presley y todas esas cosas. Entonces, en el Año Nuevo estábamos en la fiesta del Emiliano R. Fernández y yo estaba apenas con los 15 y de allí yo siempre vestía paraguaya porque era muy fanática del folclore y porque no tenía otra ropa. Mi hermana era la miss de todo, ¿verdad? Entonces de allí fuimos a Liberá a la noche, que se acostumbra después de la fiesta a irse, y allí le conocimos a Reinaldo, a Luis Alberto, a todos. Y de esa vez quedamos con la historia. Y después, en mayo del 60, 5 meses, estaba viniendo a casa, no sé cuántas serenatas trajeron, y siempre pensando que era por mi hermana, lo que no pensaba que me traía a mí, sí. Y me dijo no, y cuando él habló, entonces era tan hermosa la serenata, vinieron 3 camionadas, se habían ido a despedirle a los indios. Y de allí vinieron todos, y todo el mundo quería saber, ¿y Reinaldo quién? ¿Con quién, verdad? Y dijo él, no, la de Tupoy, ¿verdad? Y entonces se fueron 7 años, y cuando eso mi padre le dijo, usted es un soldado de la patria, tiene que seguir su misión. Y me dio esas letras de esta canción. Entonces, mientras tanto, terminé mi colegio, fui becada por el Vaticano de los Estados Unidos de América, hice la carrera completa y al volver, después de 7 años, llegó a casa, ellos ya habían terminado todo su gira, todo, ya tenía que ir. Y después de 7 años, en 7 días nos casamos. Y de esa es la historia. Del 67 estuve con ellos por todas partes recorriendo. Tuve una nena en Hamburgo, otra en Bélgica y siguiendo con Luis Alberto hasta el 74. Pero nosotros recordábamos siempre la tumba de doña Jacinta y cuando falleció allá le iban a hacer un sepelio como se debe a un artista famosísimo y Reinaldo allí primera vez tomó la rienda y dijo no, Paraguay, pero ella allá para y era imposible, una cosa imposible, por eso tardó tantos días. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? No, vamos a hacer. Y estaba así y entonces nos ayudó Johnny Stark, que era uno de los empresarios más famosos, y acá nos avisaban que la gente no podían creer, nadie podía creer que él se haya ido con 47. Y allí vinimos, lo trajimos y es todo un libro contar la historia. El 23 de septiembre de 1974, una impresionante multitud, como nunca se había visto antes en Paraguay, se agolpó al aeropuerto para recibir los restos de Luis Alberto del Paraná. Al son de música, arpas y guitarras, lo sepultaron solemnemente al día siguiente.
Desde entonces, su panteón se ha convertido en un sitio de culto donde nunca faltan flores y los homenajes. Y después este fabuloso sepelio, que fue, creo que estaban 300.000 personas. Todo eso me iba yo documentando por lo que ya aprendí, por los Estados Unidos, la historia y todo. Entonces fue el sepelio grandioso y como Reinaldo ya había estado 19 años con él, no queríamos seguir, pero vimos lo que la gente quería, cómo quería, y le encomendaba a Reinaldo también para seguir y continuamos 28 años. Y después de 28 años él dijo que no nos pase lo que le pasó a Luis Alberto. Mami, vamos nomás ya, Peanama la Paraguaya de Amendá, me dijo. Entonces lo trajimos acá, se recuperó totalmente 7 meses y el 5 de julio se fue. ¿El 5 de junio de qué año? El 5 de julio del 2002. Del 2002. Del 2002. Vinimos, eso es muy importante, toda la vida fue, la primera salida con Reinaldo y Luis fue ir a Cacupé. Y dijo, a Cacupé llegamos juntos y juntos vamos a seguir por la vida. Y seguimos, ¿cuántos años? Desde el 60 hasta el 2001, ¿verdad? Entonces, este lugar me emociona tanto, no solamente por el trabajo maravilloso de Manduará, los agradecimientos a ABC cuando eso le pusieron a Reinaldo también, primera plana, la plana de atrás, porque a Reinaldo le hicieron también los honores en la catedral, misa de cuerpo presente, en el Panteón Nacional de los Héroes, ¿verdad? Era tanto orgullo todo, tanta patriotismo, porque Reinaldo dijo, cuando esté en silla de ruedas, mami, llévame junto a la mariscala del ejército, yo soy un soldado de la patria, porque Luis Alberto también con el país Pérez, ¿verdad? Entonces por eso y llegamos y el padre Rachi dijo que pasen nomás. Y yo recordaba porque dije yo, don Aldo Zucolillo, era compañero de Reinaldo cuando vendían periódicos, de pequeño, porque Luis vendía pan y Oscar Mesa soplaba botella en una fábrica de vidrio. Y eso, ¿verdad? Entonces estoy tan agradecida con todo eso. Cuando falleció Reinaldo, Reinaldo decía, mi hermano, o sea, antes, cuando ya estaba dejando, dijo, mi hermano me dio la gran oportunidad de llegar por esta parte del mundo y el paraguayo necesita la oportunidad. Y entonces pensamos, ¿cómo hacer? Porque yo estaba en la medicina, mi hija estaba en la administración de disco y todo, y dijimos, vamos a dar la oportunidad al talento paraguayo, y entonces hemos estado llevando varios jóvenes, grupos, hicimos una de las filmaciones más extraordinarias pasada por la Eurovisión, que se llama Viajes de Ensueños por el Mundo Paraguay. Paraguay, el país de los paraguayos. Y eso lo estuvimos haciendo, lo pasaron todo. Hace poco estuvimos en la televisión para el Año Nuevo de Europa. O sea que sigo con los talentos jóvenes, pero mi verdadera intención es abrir ya el Museo de los Paraguayos, que tenemos materiales de todo el mundo. Y bueno, y espero que ustedes nos apoyen también. El trabajo está hecho, solamente queremos mostrarlo ya. Ese grupo que tuvo Pai Pérez, salieron los más grandes del teatro, Nene Conorto, Rubito Medina, Elvio Vera, todo el teatro, libro, canción, cine, todo. Ahora el último que nos está quedando es Rojas Doria, ¿verdad? Todo eso el Pai Pérez. Y Jacinta decía así, y disciplina, 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 perfección, tal que hasta el último momento, jamás levantarse sin peinarse, sin estar bien puesto y todo. El respeto a la gente que te mira. No salga por el barrio a correr así nomás. Ya con Jacinta, o sea que en las madres está el futuro del Paraguay. Y que sepan que ser madre es hacer héroes. Entonces, formar héroes. Y entonces ese patriotismo hasta el último, Luis Alberto Paraná y Reinaldo. Antes de subir, los dos tenían una medalla con la imagen de ella, antes de subir a cualquier escenario, Yajaré que mamá, ¿verdad? Y a Jacinta es la paraguaya, porque después me dijo Reinaldo, me dijo, pero ella quedó luchando y procurando y siga.
disciplina, disciplina. El último que nos dejó fue Oscar Mesa, la voz de la albirroja, el hermano mayor. Y entonces Chiquita Mesa fue la primera que cantaba. Y como iban de Tomasito ellos detrás, ella cantaba con Máxima Lugo. Entonces allí aprendieron lo que era el canto. ¿Comprende? Porque antes eso quería así. Y eso es todo. El panteón que tenemos detrás es de los hermanos Garay, dos personajes fundamentales en la historia del Paraguay en diferentes periodos. Uno de ellos es Garay y el otro es Eugenio Garay, dos chicos que quedaron huérfanos muy pequeños y tuvieron que ir con su madre. Ellos son Garay Argaña, tuvieron que ir con su madre a Pirayú para criarse. Y ahí comenzaron a estudiar y los dos con excelentes notas, por eso terminaron en el Colegio Nacional en aquella época. Blas Garay fue el que se encargó de recopilar toda la información de los archivos españoles sobre nuestra propiedad del Chaco, o sea, sobre los documentos que demostraban que el Chaco era de Paraguay. Y sobre esos documentos sacó varios libros que después fueron fundamentales para el estudio de los mapas y los títulos de propiedad sobre el Chaco. Y después Eugenio Garay le tocó pelear esa guerra, defender ese Chaco. Blas Garay muere en el año 1899 también en un suceso extraño, en una especie de duelo con el hijo de un político colorado a quien Blas Garay atacaba desde su diario. Blas Garay era dueño de un periódico que se llamaba La Prensa. Y a través de ese diario le atacaba a un político colorado de apellido Collar y se encontraron en una recepción que se hizo en Villa Ayes, allá por el año 1899. Hubo una pelea y lo termina hiriendo de gravedad, lo trajeron a Asunción y muere al poco tiempo. Celso Silva, ¿verdad? Encargado acá. Del Cementerio Internacional. ¿Hace cuánto que vos estás acá? 40 años por ahí. Hace 40. Y aquí un poco las tumbas son diferentes al resto de la Recoleta. Claro, ellos son así tipo europeo, ¿verdad? Tipo europeo, todito bajo tierra. No hay gente que tiene plata que va a hacer un sótano o nada, todo bajo tierra. ¿Siempre esto fue así? Siempre. Ajá. Acá tenemos ingleses primero, ¿verdad? Tenemos australianos, tenemos alemanes, austriacos, hay italianos, es diferentes nacionalidades. La tumba de Thompson, ¿vos qué escuchaste de él? ¿Qué te comentaron? No, yo vi que él vino como ayudante y tiene ahí, vino un muchacho de Inglaterra, mira mi universidad, figura ahí su universidad donde él estudió, ¿verdad? El tipo demasiado se impresionó, varios vinieron, ¿verdad? ¿Vienen historiadores? Sí, vino unos 4 por ahí vinieron, ¿verdad? Vinieron a buscar y yo le mostré todo, ¿verdad? Y ahí salieron la placa de la gente se usó como asiento, dice. Como banco. O se reciclan otras placas. Sí. Y no es que ya no pagan más, ¿eh? Ya no pagan, se sacan, ¿verdad? Ellos, ¿sabes? Mandan a poner flores. Anteriormente, hace como 20 años por ahí, la gente se llenaba acá. Y ahora desapareció esa costumbre, o sea, ya murieron todos, ya la gente vieja, ¿verdad? O sea,
Y acá no hay historias así de fantasmas y eso. No, No, nada. yo duermo acá. Ah, ¿en serio? Vivo. Acá lo viví. Ajá. No, Nunca te apareció nada. no. Hace 150 años, el 1 de enero de 1869, las tropas brasileñas iniciaron el saqueo de Asunción. Unos días después llegaron aquí a la Recoleta. El objetivo era encontrar joyas, vestimentas y cualquier otro artículo de valor con el que se acostumbraba enterrar a los difuntos en esa época. Es así que desaparecieron esculturas y otras verdaderas obras de arte que coronaban los mausoleos y los sepulcros de este camposanto. Esa rapiña sigue hasta hoy y todavía desaparecen placas, desaparecen esculturas, desaparecen frescos, desaparecen rejas de los mausoleos que son verdaderas obras de arte en la Recoleta. En el 2019, Paraguay conmemora su año nuevo más triste. Hace 150 años, el 1 de enero de 1869, las primeras tropas aliadas desembarcan en Asunción. Una Asunción evacuada, totalmente abandonada, solamente había animales, yuyos, abandono, y comienza el saqueo de Asunción. Los brasileños sistemáticamente fueron sacando todo lo que había de valor en las casas cercanas al puerto, y para continuar el trabajo en las noches llegaron a quemar las casas aledañas a ese puerto como para poder trabajar inclusive 24 horas. El saqueo se extendió por toda la ciudad, se llevaron arañas, mobiliarios, vestuarios, después comenzaron a echar las paredes para ver si encontraban valores dentro de las mismas. Hacían pozos para sacar también, buscando tesoros, y se mantuvieron haciendo eso durante varios días hasta que llegaron los oficiales tanto del ejército argentino como del ejército brasilero. Los oficiales llegaron entre el 4 y el 5 de enero de ese año. 869. El saqueo comenzó con la soldadesca. Ellos se encargaron de sacar todo lo que había de valor en Asunción. Como te digo, no solamente echaron mobiliario, echaron casas, sino que también quemaron casas. O sea, todo lo que podían alzar en los barcos lo alzaron, inclusive parte del ferrocarril que habían encontrado. Encontraron parte del ferrocarril que había sido inutilizado, eso sacaron y lo llevaron también. Cuando terminó todo ese saqueo en la zona aledaña a lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de Asunción, comenzaron a moverse hacia este sitio. El cementerio de la Recoleta, hay que recordar que es el año 1842, y en aquellos tiempos, sobre todo las familias pudientes, le enterraban con sus valores a los difuntos. Un anillo, una cadena, un vestuario fino, y todo eso entraron los brasileños a sacar del cementerio. Comenzaron a romper las lápidas, comenzaron a hurgar las tumbas, y el cementerio se volvió también en un lugar para el robo de valores. No tenemos la fecha exacta, solamente tenemos el relato, y no solamente relatos de paraguayos, sino también relatos de aliados, como el oficial Garmendia, un argentino, que dejó una memoria muy extensa y comenta cómo fue el saqueo, no solamente de Asunción, sino también del cementerio de la Recoleta. De los que sobran hoy en día está esta lápida que está cerca del Panteón Militar, de la señora Viera, que es una lápida de mármol que está rota. Otro es el mausoleo que está al lado de la tumba del general Díaz. Hay una confusión con respecto al robo del busto del general Díaz. Hay que decir que el busto del general Díaz recién se puso en el año 1907, a instancias de Juan Silvano Godoy, que consiguió fondos de paraguayos residentes en Buenos Aires e hicieron un busto que coronó su mausoleo por muchos años.
ese busto lastimosamente desapareció, pero nada tiene que ver con el saqueo. Lo mismo ocurrió con la tumba de Corina de Ley de Lynch, que sí también fue parte del saqueo. Hoy en día le falta la cúspide, o sea, lo que corona la tumba, hasta hoy en día está desaparecido. Era un búho. Eso rompieron buscando valores dentro del lugar. No sé de qué material era, pero sabemos que era un búho porque se encuentran relatos de cómo se erigió el mausoleo, la tumba. Fueron los brasileños los que protagonizaron todo lo que es el saqueo. Los argentinos, una vez que ingresaron, se apartaron de Asunción, se fueron a la ciudad o sea, no la ciudad, hoy en día el barrio de Trinidad, pero que era un lugar muy alejado de Asunción en aquellos tiempos, y se instalaron en Trinidad. En la iglesia de Trinidad usaron como punto de comando, como puesto de comando, y se instalaron ahí, pero sin embargo, prácticamente todo lo que se saqueó en Asunción se vendió en Buenos Aires. 2 años después del saqueo, los brasileros encontraron que en los bancos de Argentina habían saldos todavía remanentes de la venta de esos bienes. Reclamaron, y como el tratado secreto de la Triple Alianza decía que todo lo que obtuvieran de rédito luego la contienda se iba a partir en 3 partes iguales, se dividieron ese dinero. O sea, prácticamente todo lo que por más que no participó en el saqueo, prácticamente todo lo que se vendió en Buenos Aires.